Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Informarte, gracias a Noticia Irrelevante y el Club de los Aquellos. Ahora vamos a conversar con Vanessa Ferro, que está en Barcelona como directora residente de la obra Billy Elliot. Ella es Así es. peruana, es artista y está en España desde hace unos meses. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Aquí, en la soleada Barcelona, ¡Qué pero suerte! con frío, pero con ¡Ah, frío. con frío! Sí, sí, ya empezaron los días de frío fuerte, Ujú. eh, que tampoco llegan a ser los fríos madrileños, Ok, ni Nueva York, pero para nosotros es frío. de acuerdo. Cuéntanos cómo es que surgió la oportunidad de que vayas a trabajar a Barcelona, además con un proyecto que ya habías tenido acá en Lima. Sí, yo fui directora adjunta de Billy Elliot en Perú, Ujú. junto con Juan Carlos Fischer, en el 2018. Y para ese entonces igual ya había oído el nombre del director de Billy Elliot Madrid, David Serrano. Y bueno, hicimos Billy Elliot en Perú. Para mí fue el proyecto más bonito en el que he participado, eh, del lado de dirección. Ujú. El más exigente también. El trabajo con niños cambia toda la dinámica, todo. Y de hecho siempre lo comentaba muchísimo, es el proyecto que se queda en mi corazón, Billy Ujú. Elliot. Y luego, al año siguiente, hicimos Pantaleón y las visitadoras, que Claro. fue una adaptación de la novela de Vargas Llosa, adaptación hecha por David Serrano. Ujú. Entonces, David va a Lima para ver los ensayos generales de Pantaleón y tiene la oportunidad de verme trabajar en el día a día durante 3 semanas. Ujú. Y luego, y congeniamos muy bien, y etcétera, y por ahí en una comida sale a la luz que yo tengo pasaporte europeo. Ujú. Entonces él me dice, ¿y tú estarías dispuesta, por ejemplo, irte a hacer una dirección residente a Madrid, a España, de Billy Elliot? Y le digo, claro que sí, obvio que sí, obvio. Ah, está bueno saberlo. Y eso fue. Y luego pasaron los meses y de hecho llegó un ofrecimiento para la dirección residente en Madrid. Eso luego quedó en nada porque pasaron cosas eh, ajenas a mí. Y luego, meses después, llega el ofrecimiento para hacerlo en Barcelona. Y ahí sí dije, sí. Y todo esto se empieza a planear y esto se iba a dar para septiembre de 2020. Oh, Entonces aparece la pandemia, todo se va al demonio. Eh, el 2020 para mí iba a ser, había hecho una gira con Pantaleón y las visitadoras en marzo, volvía y se iba a reponer Avenida al Arco, terminaba eso, empalmábamos con Mamá Mía que se reponía, y luego me venía a Barcelona a hacer Helio. Pero apareció el coronavirus. ujú. Entonces, todo paralizado, yo también pensando que este proyecto se cancelaba para siempre, o que si se retomaba, se iba a retomar en unos términos más pequeños, que el equipo podía no ser el mismo, Ujú. pero en febrero de este año me llega la noticia de que se retoma y que sigo siendo parte del proyecto. Y entonces alegría máxima, máxima, porque en realidad lo que nos hizo la pandemia a los teatreros fue durísimo, ¿no? Sí, claro. Que de hecho se sigue sintiendo y recién, por lo que veo de Perú, recién se están empezando a abrir algunas salas con Ujú. poca capacidad, formatos pequeños, pero el teatro musical, que es mi gran pasión de la vida, se esfumó y yo todavía no sabemos cuándo va a volver, ¿no? Entonces, poder estarlo haciendo aquí y además en este proyecto al que quiero tanto, o sea, no hay día o momento del día en el que no esté agradeciendo. Y Bueno, de hecho, es fuerte el trabajo, es bien fuerte, ujú. pero igual encuentro un momento para, no puedo no estar agradecida por estar aquí. Qué bonito, qué genial. ¿Y cuál es la responsabilidad, la labor de un director residente? Porque en Lima
tal vez esa figura no se suele usar tanto, ¿no? No, y el director residente en realidad suele ser el que ha sido el asistente de dirección. Aquí le dicen ayudante de dirección. Entonces lo que Ok. suele pasar es que el ayudante de dirección, una vez que se estrena la obra, el director se va y se queda el asistente de dirección como director residente. O sea, es el que se queda haciendo la residencia de la temporada. Ujú. Entonces, las labores cuáles son mantener la obra, dando notas, viendo todo lo técnico, o sea, haciendo la cabeza del proyecto, pero también para una obra como esta, como son niños, que además en este país los musicales tienen temporadas largas, Billy Elliot duró casi 3 años en Madrid, eh, los niños que interpretan a Billy van creciendo. Claro. Entonces, llega un punto en el que ya no pueden seguir en el proyecto, Ujú. porque han crecido mucho en altura o porque les ha cambiado la voz y ya no encajan con el perfil del personaje. Entonces, siempre tiene que haber otros niños listos para entrar. Y esto, no solamente esto, sino que, a diferencia de Perú, aquí está muy reglamentado todo. Entonces, un niño no puede actuar más de 2 funciones a la semana. Está Ok. prohibido. Entonces, de por sí, y son 8 funciones por semana. Ajá. Entonces, o sea, son de martes a domingo y los sábados tenemos doble función. Entonces, 8 funciones por semana, necesitamos varios Billys ya de por sí. Claro. Entonces, hemos empezado la temporada con 5. Y súmale a eso que el personaje de Billy Elliot es tan exigente a nivel físico que pueden ocurrir lesiones con mucha facilidad. Mm. Entonces, las leyes, la exigencia, el crecimiento de los niños, todo eso hace que todo el tiempo estemos entrenando nuevos Billys y nuevos Michaels, que son los personajes, Claro. la pareja de amigos. Ujú. Entonces, todo esto va en paralelo al mantenimiento diario de la obra. Y a su vez, los protagónicos también tienen un cover. Todos los protagónicos tienen un cover sí o sí porque 1 o 2 veces por semana no lo van a hacer ellos, no van a hacer esas 8 funciones. Y luego este cover necesita otro cover por si alguno de Wow. los otros se enferma. Ah, sí. Entonces, esos ensayos también se dan una vez que ya se estrenó. Ujú. Entonces, hay muchas cosas que van en paralelo a lo que es el día a día de la obra montada. Entonces, en resumen, ese es mi labor acá. Que Claro. entonces no es que vaya de frente a la función, sino que tengo que ir a veces 1 hora, a veces 2 horas antes de la función para algún ensayo o en pequeño o en grande. Ujú. Pero sí. ¿Y qué dirías así, a nivel personal, que te ha tocado de una obra como Billy Elliot? ¿Qué es lo que ha despertado en ti que te guste tanto? Uf. Eh, primero que a nivel como obra maestra, como texto, me parece una de las mejores historias que tiene el teatro musical. Ujú. Si tú la lees nada más, ya está, podría quedar ahí, en un gran texto escrito, luego lo montas y le sumas este nivel de técnico que tiene que tener con el ballet, con el tap, con las acrobacias, con el canto, con todo lo que tiene que manejar un niño como protagonista. Entonces ya tener a un niño que tiene entre 11 y 13 años, que se banca esta obra de 3 horas Claro. y está en el 95% de las escenas, ya de por sí es conmovedor. Pero no solamente eso, sino que está el tema de que este niño baila ballet, ¿no? Y se enfrenta al mundo que no lo acepta. Y eso que suena en realidad como que tan repetido, tan trillado, el niño quiere bailar y la sociedad que no lo deja, y como si se hubiera contado 1000 veces y como si ya no fuese necesario seguirlo contando. Mm. Y nos damos cuenta que no es así, ¿no? Para nada. O sea, seguimos en una sociedad absolutamente machista y homofóbica, tanto en Perú como en España. España nos lleva bastante de recorrido, pero igual, no es, no es todavía algo que esté solucionado. Ujú. Entonces, ver a estos niños llevando esta historia y también teniendo el coraje de hacerlo, porque son niños que están entrando, que son
tú eres entrando en la adolescencia, que es esta época de inseguridad, y se suben a un escenario de 1000 personas a contar esta historia. Entonces Wow. es muy conmovedor verlos, y es emocionante pensar que en algo estamos poniendo ahí el granito de arena. Totalmente, totalmente. ¿Y cuáles dirías que son las semejanzas y diferencias de hacer Billy Elliot en Lima y de hacerlo en Barcelona? Bueno, creo que cuando te he escrito lo de mis labores, ya mencioné algunas. El tema de la reglamentación, por ejemplo, es fundante, porque hay un número de horas que uno puede ensayar, por ejemplo. Hay un número de horas que los niños pueden hacer función, y hay un número de horas que pueden ensayar. Igual los adultos. Y ese horario se cumple. Entonces, nosotros estamos mucho más acostumbrados a que Que fluya. uno no se va hasta que no se termina el ensayo. Ujú. Y se terminará cuando se haga bien la escena, no cuando se acabe el horario. Entonces, me imagino que tú también tendrás anécdotas de veces de madrugada Madrugadas, claro. en las que de pronto dicen, bueno, empezamos la pasada, y como a 1 de la mañana. Y Ujú. uno lo hace, ¿no? Entonces empiezas a cuestionar eso de que uno dice, por amor al arte, ¿qué tanto debería ser así siempre o no? Entonces a veces dices, está mal, que no hay en reglas. Por otro lado, aquí, cuando yo me he encontrado con, pero no podemos extenderlo en media hora y con eso ya cerramos todo, ¿no? Entonces se convierte en un impedimento, y entonces lo siento como un obstáculo. Entonces, como que acostumbrándome a las nuevas dinámicas. Ujú. Y como también está todo mucho más industrializado, está el departamento de producción como muy claro, y el departamento técnico, y todo lo que es vestuario, utilería, o sea, todo está en su lugar, y uno trata de, no, de dedicarse o de ocuparse a lo que le corresponde, y punto, Ujú. para que no se mezclen roles. Claro. Entonces, eso de ahí es, no, no puedo decir si mejor o peor, seguramente es mejor, eh, porque es más ordenado, pero también es cierto que yo vengo de trabajar como nuestra industria, nuestro grupo es tan pequeño, es una familia, Ujú. ¿no? En donde todos se conocen mucho, y hay más cercanía también, ¿no? Estoy además en una empresa muy grande, en donde ya no llegas a conocer todos los extremos, ¿no? Claro. Ellos tienen en este momento montados, no me acuerdo si son 3 o 4 montajes grandes a la vez. Ujú. Eh, Y a nivel de público, por ejemplo, el público varía mucho. Uno podría mm, apostar a que el público español consume más teatro que el peruano, por ejemplo. sí, Ujú. bueno, ahí sí separar Madrid y Barcelona. Ujú. El teatro musical recién está haciendo grandes producciones en Barcelona hace poco. Ah, En Madrid ya lo viene haciendo hace mucho tiempo. Eh, y en Madrid, bueno, decirte que Billy Elliot ha tenido una temporada de casi 3 años, te lo dice todo, ¿no? Yo cuando cuento aquí que Billy Elliot duró en Perú 3 meses, no me creen. No puede ser, mm. no puede ser, porque si no, ¿cómo, ¿Cómo? cómo, Claro, cómo recuperas? la O inversión. sea, ¿por qué lo hacen? Ujú. Y ahí viene el por amor al arte. Y bueno, y les digo, y hemos crecido, porque cuando yo empecé a hacer teatro musical, la temporada duraba un mes, creo que 5, y haciendo funciones, eh, 4 funciones por semana a veces. O sea, habíamos crecido bastante, ¿no? Llegar a 3 meses había sido todo un logro Claro. para un musical. Ujú. Igual aquí les parece increíble que sea 3 meses, que para Billy Elliot, además, los niños tienen que estar estudiando ballet un año antes de empezar los ensayos. Ah. Entonces, como todo eso para 3 meses, sí, hacemos muy contentos. Y por ejemplo, cuando mencionas las reposiciones de Avenida Larco y lo que van a hacer con Pantaleón, eh,
¿Tú sientes que podamos retomar tras la pandemia? Esperemos que se, que se aminorice, que baje las restricciones y que podamos nuevamente a tener el flujo de trabajo y de espectáculos que antes había, o crees que eso está muy lejano todavía en Perú? Creo que es bien difícil de prever eso, de aventurarme a decir, porque además tenemos que pensar que nosotros, además de la pandemia, estamos lidiando con un cambio de gobierno que nos ha golpeado mucho. Entonces Cierto. estamos con una inestabilidad increíble eh, sumada a la pandemia. Entonces no tengo como en qué agarrarme. Ujú. Entonces veo con mucha alegría que hay varios teatros que ya están empezando a hacer teatro presencial con poco aforo, pero que de pronto vuelva a haber una inversión fuerte, que es la que necesita un espectáculo como el teatro musical, Ujú. no, y nuevamente no podría decir porque como también Es sabemos que en complicado, Perú las cosas cambian todos los días, no sabemos quién va a ser presidente mañana, más o menos. Entonces, es eh, verdad. no lo sé, pero bueno, eh, yo diría que para todo el próximo año, mi predicción sería que no, porque, porque eso es lo que pienso y lo que escucho, porque estas cosas además no se hacen de buenas a primeras, necesitan, entonces ya estaríamos escuchando eh, que se está gestando para que se empiece a ensayar en tal mes, para que se estrene en tal otro, y todavía no lo visualizo bien, no sé, quién sabe si a mediados del próximo se empiece a hablar del futuro Ujú. del teatro musical. Algo así creo que más o menos puedo pensar. Es verdad, está complicado y es difícil. Y a nivel personal, Vanessa, ¿cómo sientes que has aprendido, que has crecido con esta experiencia en Barcelona? Uf, un montón, un montón, y de hecho creo que si bien el trabajo en sí, las horas de trabajo han sido largas y fuertes, intensas, y aprendo con eso, con la parte artística profesional, eh, el hecho de llegar a otro país y, y llegar además a un puesto difícil, que es porque siempre digo, si hubiera llegado a ser elenco, eh, como que es más fácil entrar ahí al grupo, pero entrar a un lugar en el que tienes que estar al mando, eh, de buenas a primeras, y repito, la figura que suele pasar es que el ayudante de dirección es el que se queda como director residente. Entonces, el elenco ya lo conoce. En este caso, por X cosas no fue así, y entonces yo llego de pronto y luego de estar 3 semanas con ellos, con este equipo que además es gigantesco porque son 5 elencos de niñas, o sea, son 25 niñas más todo, o sea, es muy, muy, muy grande. Eh, Tratar de ganarme su confianza y su respeto y su cariño también, ¿no? Porque si no, no se puede trabajar. Entonces, eso por un lado, eso me hubiera pasado en Perú también, si es que de pronto yo hago un montaje gigantesco en el que nadie me conoce y tal, pero es que yo estoy en otro país y además este, con otras formas, ¿no? Es otra cultura, entonces es otra forma de relacionarse, otra manera de vincularse, otras palabras, por más que sea el mismo idioma, usamos muchas palabras distintas, a veces no me entienden Ujú. una dirección porque no estamos usando el mismo verbo, o le damos la misma interpretación a un verbo, por ejemplo. Entonces yo me la paso preguntando todo el tiempo, eh, si quiero decir tal cosa, ¿cómo? Porque como es actuación, como es interpretación, además aquí no le dicen actuación, sino interpretación, eh, eh, hay mucho adjetivo, mucha intención, que es un lenguaje coloquial, que yo no manejo. Entonces, como que me voy mucho más a lo formal y a lo más abarcativo, y me cuesta a veces llegar a lo puntual y a lo específico, que es muchas veces lo que necesita
un montaje en este nivel, sobre todo en el que en el que ya estamos dando notas para pulir, ¿no? O sea, ya tenemos claro lo grande que queremos ir a lo pequeño y ahí a veces me cuesta. Entonces, bueno, el elenco me recibió, el elenco y el equipo me recibió muy bonito. Eh, es un lindo grupo y también estuve de la mano de la directora que, bueno, ella dejó el montaje, estrenamos a los 5 biles que teníamos que estrenar y ella dejó el proyecto, pero ese tiempo que estuve con ella aprendí muchísimo de ella y también ella como que fue el lazo, la posta de los dejo en buenas manos, ¿no? Entonces eso también fue importante, que alguien me dejara así como, bueno, y ahora se quedan con ella, a la que yo quiero mucho, a la que yo respeto mucho, a la que yo admiro mucho, entonces hubo eso para empezar. Entonces, si bien he tenido un muy buen recibimiento y las cosas fluyen, no deja de ser está presente y se siente que no soy de aquí. Entonces, Okay. lo tomo como un reto, como un aprendizaje, como un disfrute, como toda la vez. Y eso entonces, como que todo cuesta un poco. Y a mí, por lo menos, me parece eso fascinante. O sea, experimentar cosas nuevas, así sean feas, difíciles, son buenas para mí, porque son nuevas. Claro. Entonces, no hay nada, o sea, ha habido muchísimas, y siguen habiendo cosas nuevas todos los días. Entonces, estoy muy tomada por la nueva experiencia. Excelente. Vane, ¿y qué planes tienes luego de Billy Elliot? ¿Piensas quedarte allá a ver otros proyectos? ¿Venir a Lima a ver qué se puede hacer? ¿Lo has pensado? Lo he pensado, lo sigo pensando. Primero yo quise ir con calma y no estresarme con, bueno, me mudo entonces a España para siempre. No, vamos a ver cómo me va, vamos a ver cómo me siento, vamos a ver cómo me siento en el lugar, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué opina la gente que trabaja conmigo, o sea, muchos vamos a ver. Entonces, no he querido venir, o sea, yo he venido como que con la mentalidad de me voy a hacer una maestría en teatro musical, pagada, maravilloso. Y sí, y luego, bueno, vino todo el proceso político por el que pasó Perú, lo cual hizo que sí me planteara las cosas distinto. Entonces, ¿ya qué pasa si es que esto termina siendo un empujón para ver si se pueden echar raíces en otro lugar? Entonces, sí he venido pensando, sí he venido como con las antenas paradas. De momento no hay un proyecto claro para el próximo año para el que yo voy a estar. Eh, hay ideas sueltas. Lo mismo para Perú. Hay un par de proyectos por ahí que están, que podría tomar. Pero ya yo para ese momento sí, cuando he venido ese ofrecimiento de proyecto en Perú, me he dado cuenta de que preferiría no volver todavía. Eso me ha hecho, cuando me lo han dicho ha sido como, ya, dame un momento para pensarlo, porque creo que sí me quiero quedar aquí. Y todavía no veo nada aquí que vaya a poder hacer así de manera estable. Pero me ha puesto más alerta para moverme más. Es cierto que también en Barcelona no hay tanto movimiento como en Madrid, pero sí me ha como que levantado un poco para ver qué cosas se podrían hacer, porque también, si bien es cierto, justamente en Madrid hay muchas más cosas que en Barcelona, eso quiere decir que hay mucho por hacer en Barcelona también. Claro. Entonces, lo puedo ver de las dos formas. Entonces, no sé, creo que sí me gustaría quedarme por lo menos un tiempito más por acá. O sea, luego de terminar la temporada, que acaba en mayo. Bueno, tiene para rato todavía, entonces. Buenísimo. Perfecto. Muchísimas gracias, Vanessa, por acompañarnos en esta edición. Esperemos que sean los éxitos por acá, donde sea que vayas. Gracias. Gracias, Dani, te pasaste. Hasta luego. Adiós.